Identificación de factores de riesgo en pacientes especiales. Primera parte. El esquema de la unidad. Tendríamos factores de riesgo que se dividirían en pacientes con patología sistémica, como puede ser diabetes, VIH, cardiorrespiratoria, pacientes oncológicos, pacientes anticoagulados y actuaciones odontológicas específicas, como puede ser durante el embarazo, epilepsia y en discapacidad. Muchas patologías sistémicas afectan a la cavidad oral del paciente. Es importante conocer las más habituales que se pueden encontrar en una clínica dental para su correcto tratamiento y atención odontológica. Una buena historia clínica facilitará las actuaciones odontológicas programadas en cada caso. Los pacientes con patología cardiorrespiratoria. Primero tenemos la cardiopatía isquémica. Es una patología en la que falta riego sanguíneo en el músculo miocardio del corazón, por un estrechamiento u obstrucción de las arterias coronarias. La causa más frecuente, la presencia de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos, ateromas. A este acúmulo se le llama aterosclerosis. Las placas de ateromas forman trombos que se desprenden de las paredes y son arrastrados por el torrente sanguíneo, émbolos. Principales consecuencias de la cardiopatía isquémica: la angina de pecho, angor pectoris. La clínica es un dolor que irradia al brazo izquierdo, que puede evolucionar a un dolor pasajero sin afectación mayor o a un infarto de miocardio. En la angina de pecho no hay muerte o necrosis del tejido. La angina puede ser estable, por ejemplo, mediante un esfuerzo, o inestable, en reposo. Infarto agudo de miocardio. El trombo causa la patología al ocluir la arteria coronaria y provoca, si no se detiene la isquemia, necrosis tisular. La atención odontológica y manifestaciones clínicas de pacientes con cardiopatía isquémica. La atención odontológica sería la siguiente: realizar y analizar en profundidad la historia clínica del paciente, así como un estudio de la medicación con la que es tratado. Ante cualquier duda, ponerse en contacto con su médico especialista. La atención se debe centrar en relajar al paciente, explicándole los procedimientos a los que va a ser sometido. Solo se debe tratar a pacientes con cardiopatía isquémica controlados y estables. A los pacientes con alto nivel de nerviosismo se les recomendará previamente la administración de ansiolíticos. Se proporcionará se le posicionará en posición semisupino. Las citas serán preferentemente por las mañanas y breves. Se recomienda utilizar carpules de anestesia sin vasoconstrictor y es fundamental tener cafinitrina en la consulta. Si durante el tratamiento el paciente sufriese un cuadro de angina o infarto, introducir bajo la lengua del paciente un comprimido que contenga 25 miligramos de citrato de cafeína, la cafinitrina, más 1 miligramo de nitroglicerina. Si no cede, se tratará de un infarto agudo, por lo que será de vital importancia avisar al 112 y trasladar al paciente urgentemente al hospital. Las manifestaciones clínicas serían fácil sangrado a causa de los posibles anticoagulantes o antiagregantes. Lo tenemos en el dibujo de la derecha. Serostomía y aumento de caries por disminución del flujo salival causado por la medicación. Y debajo de la imagen del fácil sangrado tenemos el ansiolítico. Y en la parte inferior el carpule de anestesia sin vasoconstrictor. La hipertensión. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y la resistencia que sufren las paredes vasculares al flujo sanguíneo. La hipertensión arterial es el aumento de la presión arterial por encima de los valores de 140 a 90 miligramos de mercurio.
El primer valor es la presión sistólica, cuando se contrae el corazón para empujar la sangre por las arterias. El segundo valor es la diastólica, cuando se relaja el corazón tras la contracción. La hipertensión se clasifica en hipertensión primaria en pacientes obesos, estados de estrés, herencia genética, etc. E hipertensión secundaria debido a trastornos vasculares, medicamentos, afectación de tiroides, hipertiroidismo, afectación renal, etc. En la imagen de la derecha vemos un tensiómetro para poder medir la tensión arterial. Es recomendable tener en consulta un tensiómetro para controlar la tensión arterial de los pacientes. En la hipertensión tenemos la siguiente atención odontológica, lo mismo que antes, realizar y analizar la historia clínica del paciente y un estudio de la medicación con la que es tratado. Ante cualquier duda, consultar con el médico especialista. La atención se debe centrar en relajar al paciente, igual que antes, explicándole los procedimientos a los que se les va a someter. A los pacientes con alto nivel de nerviosismo se les recomendará previamente a la visita la administración de ansiolíticos. La toma de tensión al iniciar un tratamiento bucodental a un paciente hipertenso ayuda en su control y seguimiento cada vez que acuda a consulta. Las citas serán preferiblemente por las mañanas y breves para disminuir su estado de estrés, y se recomienda administrar la anestesia sin vasoconstrictor y sin adrenalina. Las manifestaciones clínicas: serostomía por la medicación, caries, infección por hongos, reacciones liquenoides, lo que sería reacción como respuesta inmune, hiperplasia gingival, hemorragias y enfermedad periodontal. Insuficiencia cardíaca congestiva está causada por una cardiopatía, valvulopatía, afectación pulmonar o hipertensión crónica, donde el corazón no responde a las necesidades sanguíneas del organismo. Esta afectación provoca daño a otros órganos como riñones, hígado y aparato digestivo. En la imagen abajo tenemos lo que sería un corazón normal y un corazón dilatado, y en medio tendríamos uno hipertrofiado. Las arritmias cardíacas son alteraciones del ritmo cardíaco por exceso o defecto. La taquicardia, cuando los latidos del corazón superan las 100 pulsaciones por minuto. La bradicardia, si los latidos son inferiores a 60 pulsaciones por minuto. Estos pacientes suelen llevar marcapasos, por lo que no se deben usar los ultrasonidos. La atención odontológica, pues igual que en casos anteriores, realizar y analizar la historia clínica del paciente y el estudio completo de la medicación con la que está tomando. Ante cualquier duda, consultar con el médico especialista. Como en casos anteriores, estos pacientes suelen ser portadores de marcapasos, por lo que los procedimientos en consulta con ultrasonidos deben ser excluidos. Y las manifestaciones clínicas: tendencias hemorrágicas, úlceras en la mucosa, serostomía y caries. Endocarditis infecciosa. Tenemos la siguiente atención odontológica en este caso de pacientes: realizar y analizar la historia clínica del paciente y estudio completo de la medicación, como en casos anteriores. Ante cualquier duda, consultar con el médico especialista. Ante cualquier tratamiento es fundamental una profilaxis antibiótica, dependiendo de la afectación personal del individuo y siempre bajo la supervisión del especialista. El tratamiento no debe ser inferior a 2 semanas. La profilaxis está destinada a evitar la presencia bacteriana en el torrente sanguíneo mediante la administración de amoxicilina, penicilina o eritromicina, según las necesidades de cada paciente. Si se realizan tratamientos mínimamente invasivos en tejidos blandos, se aplicará clorexidina antes y después del tratamiento. La endocarditis infecciosa es un proceso inflamatorio o infeccioso que afecta a las válvulas cardíacas, causada por gérmenes orales, virus, bacterias, hongos, como Streptococcus viridans, Haemophilus parainfluenza, Cardiobacterium hominis, Candida, Agregatibacter actinomycetencomitans. Se clasifican en agudas, causadas por agentes infecciosos agresivos que afectan al endocardio sano,
y subagudas causadas por agentes infecciosos menos agresivos, afectando al endocardio previamente dañado. En la endocarditis se utilizan los antibióticos para la profilaxis, lo hemos comentado en la atención odontológica. En la imagen tenemos pues amoxicilina, lo que sería un antibiótico. Tuberculosis pulmonar. En la actualidad se dan pocos casos de tuberculosis afectando a pacientes inmunodeprimidos, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En la imagen tendríamos lo que sería la bacteria, el bacilo, y en la imagen de la derecha una radiografía de cómo quedaría en los pulmones tras la aparición de la bacteria. Asma. Son procesos reversibles de disnea, causados por una congestión, un edema, un aumento del tono muscular bronquial y exceso de secreción de la mucosa pulmonar. Los aerosoles broncodilatadores facilitan la dilatación bronquial aliviando los síntomas temporalmente. El asma se clasifica en intrínseco, causa desconocida. Hay factores que liberan histamina, entre otras sustancias, de los mastocitos, provocando respuesta aguda y extrema de las vías respiratorias, así como otros factores como estrés emocional, infecciones dentales y calor en exceso. Y luego tendríamos el extrínseco, el asma extrínseco, causado por un alérgeno, afecta a niños y adolescentes y con el tiempo desaparece. En la imagen de la derecha tenemos un broncodilatador y la atención odontológica pues sería realizar y analizar la historia clínica, el estudio completo de la medicación y ante cualquier duda ponerse en contacto con el médico especialista. Las manifestaciones clínicas, el uso de corticoides puede provocar úlceras orales, faringias y candidiasis. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada por enfisema pulmonar, lo que sería la dilatación de los extremos de los alveolos con disminución del intercambio gaseoso, o bronquitis crónica, la inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias que permanece más de 3 meses y durante más de 3 años consecutivos, provoca tos continua y esputos. Hay dispositivos para medir la saturación de oxígeno en sangre mediante la colocación del dedo dentro del dispositivo. Lo tenemos en la imagen de la derecha, el medidor de la saturación de oxígeno en sangre, y en la imagen de abajo pues tendríamos cómo se quedaría lo que sería la vía aérea sana, y la vía aérea del paciente con bronquitis está inflamada y con exceso de mucosidad, y en la parte inferior pues tendríamos el bronquio sano y el bronquio con enfisema, donde se puede ver pues que hay una rotura de los sacos alveolares. Y con esto hemos terminado la primera parte. Continuará en la segunda parte.